Rubens Correa. Especificidad del arte y del teatro. Con este pensamiento inicial que va a constituir la base de la propuesta, voy a incidir sobre el actor y el actor con la respuesta va a incidir sobre este pensamiento. Lo va a confirmar, lo va a poner duda, lo va a cuestionar. La gran tarea que el director debe ejercitar es la capacidad de poder considerar los elementos que aparecen en ciernes en el proceso de ensayo, y pensar si yo llevo esto que propuso el actor a fondo, ¿a dónde llegaría? No ver solo lo que ocurre en el ensayo. También lo que podría ocurrir. Para llevar adelante esta concepción debo preguntarme qué es lo que voy a contar. Este es un buen ejercicio. Toda obra tiene una especie de síntesis, para cada uno diferente, porque la valoriza diferente. Toda obra, además de la conflictividad, es un relato. El ejercicio consistiría en contar la obra en 5 minutos. Reducir las escenas a su mínima expresión. Toda escena que no cambia nada, está de más. Si está en la obra es porque algo cambia respecto de lo anterior, porque ha introducido algo nuevo. Si esto no es así, no vale la pena que esté, saquémosla. Hablemos un poco de un elemento que creo que ayuda. Hablamos de estructura dramática, pero hay otro tipo de análisis que plantea un francés, Étienne Souriau, en un libro que se llama Las 200.000 situaciones dramáticas. Este teórico analiza que a lo largo de las situaciones que él estudió hay unas funciones pragmáticas que siempre aparecen. Estas funciones son 5. 1. Algo impulsa el conflicto. 2. Hay algo que se desea. Él lo llama el bien deseado. 3. Alguien quiere recibir ese bien que se desea. 4. Oposición. 5. Decisión o juez. Y la 6. Serían las funciones satélites, es decir, que giran alrededor de una de estas 5. Vamos a aclararla. Imaginemos una situación. Una señorita tiene su mamá y su papá, un galán que la desea y un amigo del galán que llega a la casa para pedir la mano de esta señorita para su amigo. El amigo, Juan, le dice a la familia que Pedro, el galán, se quiere casar con la niña. La mamá dice que no y el padre dice que venga a hablar con el que va a decidir. Aquí están claras las 5 funciones. La fuerza impulsora sería el amigo que viene a traer el conflicto que hasta el momento no existía. La señorita sería el bien deseado. Pedro, el galán, sería el receptor del bien deseado. La madre sería la función de oposición, y el padre va a tener la decisión como corresponde a un drama medieval. Podría pasar que el galán directamente pida la mano y en este caso el galán cumpliría una doble funcionalidad. Él impulsa el conflicto y al mismo tiempo sería el receptor. En toda situación están las 5 funciones. No hablamos de una obra sino de una situación dramática. Una obra tiene múltiples situaciones. El mismo personaje puede cumplir distinta función en distintas situaciones. Un personaje que en esta situación viene impulsando el conflicto, en la situación que viene puede estar cumpliendo el rol de oposición y en otra situación puede ser el bien deseado. En la clase anterior vimos las distintas posibilidades de supratema. Esta idea central que uno quiere transmitir ayuda al director a definir los conflictos. Vimos que hay múltiples posibilidades de conflicto en una misma escena según lo que yo quiera decir. En el análisis práctico que hicimos de una escena de La Fiaca, para un compañero significaba el ejercicio de la libertad. Bien habremos de mostrar un acto libre y para esto tendríamos que valorar algunos conflictos y dejar de lado otros. Si decimos que la sociedad no me permite el ejercicio de la libertad, entonces este personaje no tendría conflictos consigo mismo y los conflictos devendrán por oposición desde afuera. También podríamos decir que un determinado tipo de moral, de ética, que tengo internalizada no me permite la libertad, entonces mostraríamos al personaje con conflictos consigo mismo. Los conflictos los vamos a definir, a seleccionar en base a este supratema, a esta idea central. No es la única que vamos a transmitir, no es la única que el espectador va a poder ver, ya vimos que el espectador co-crea con nosotros los significados. Pero nos va a organizar la puesta. Cuando un actor nos proponga una conflictividad X vamos a poder pensarlo a partir de esta idea central que nosotros queremos potenciar en la obra, y diremos esto no, porque nos saca de la idea, o nos ayuda. Todas las otras ideas van a tener que ir organizándose alrededor de este tronco central. Vamos a hablar un poco de la organización general de una obra.
Podríamos decir que en el enfoque del dramaturgo sobre una obra aparecen dos elementos fundamentales. Uno es la situación dramática, el carácter de los personajes, y la otra la forma. Estas ideas del dramaturgo acerca de la situación y los personajes van a estar determinadas por la clase social a la que pertenece el dramaturgo, por el proceso de desarrollo cultural en el cual está inmerso, por la dinámica de las fuerzas económicas, por las relaciones de clase en ese momento. Cuando hablamos del teatro griego, vimos que tenía una funcionalidad, porque quienes escribían estaban inmersos en esa cultura, estaban convencidos de la república perfecta de Platón, tratando de defender este sistema en contra de las fallas de los individuos. Y las formas tendrían que ver con un proceso de desarrollo histórico, desde la unidad de acción que proponían los griegos, al medioevo, donde como reacción contra la cultura pagana de griegos y romanos, desaparece esta unidad de acción, y aparece una dramaturgia sin estructura, desestructurada en múltiples situaciones que llegaban a tener, los misterios, 40 días de duración. La obra no tendía a demostrar nada sino a mostrar. Estoy hablando de los misterios, no de las moralidades que retoman la idea de la unidad de acción y se proponen moralizar en un sentido determinado, y para esto retoman la estructura clásica. Con el Renacimiento aparece el humanismo, la sociedad capitalista, y a partir de ahí aparece un énfasis sobre la personalidad, y con el desarrollo moderno del capitalismo van a aparecer los conflictos psicológicos, la lucha por la realización individual. El dramaturgo está planteando una dramaturgia que es acorde con el desarrollo de la sociedad donde está. Ibsen no podría haber aparecido en el medioevo. En el medioevo el hombre estaba sumergido en los gremios, en las corporaciones, no se hablaba de individualidad, se hablaba de corporaciones. Ningún artista es tan creador como para zafar de la estructura social en la cual está inmerso. En todos los casos un conflicto es siempre una manifestación de una voluntad humana. El personaje siempre quiere conseguir algo, y en la medida que lo intenta y pone en juego su voluntad, esta voluntad lo pone en contacto con el medio, con el resto del mundo, y en esta medida, todo conflicto dramático es un conflicto social. No existe el conflicto absolutamente individual, aunque se trate de la realización individual como podría ser Nora de Casa de Muñecas. Es esta realización individual en lucha, en conflicto, en relación a una sociedad que no se lo permite, por eso no hay teatro que no sea social. Esta voluntad consciente del personaje se dirige a un objetivo concreto específico, yo diría realista, en la medida que él cree que es posible, no realista porque realmente sea posible. El objetivo que elige es realista, sobre la base de una realidad que evalúa y cree que es posible. Almafuerte decía: aún nadie quiere algo que de alguna manera no pueda conseguir, por eso querer es poder. Nadie lucha por algo que de entrada cree que es imposible. En esta lucha por conseguir el objetivo se va produciendo un crecimiento, y en este crecimiento hay un momento de crisis. Una lucha que no tiene crisis, no es dramática. Pero el personaje no consigue lo mismo que se propone. Si el personaje se propone algo y lo consigue, deja de ser dramático. Es dramático cuando se propone un objetivo y consigue algo no idéntico a lo que se propuso. Cuando el personaje no consigue lo que se propone, aparece con claridad la idea de la obra. Lo que el personaje se propone es algo que entra en el campo de la probabilidad. Yo lucho por esto porque es probable que lo consiga, pero el resultado de la lucha no es probable, es el único resultado posible, es el resultado necesario, el que necesariamente va a ocurrir en esas condiciones. El autor nos muestra a lo largo del desarrollo del conflicto el resultado conseguido en esta lucha, y este resultado no es antojadizo. Este resultado es el que el autor considera que va a ocurrir en esta relación de fuerzas. Nora, para ser independiente, se va a tener que ir sola, no va a poder salvar todo. Esto va a ocurrir para el autor, necesariamente. A estos dos elementos los vamos a llamar lo probable y lo necesario. Esto va a ocurrir necesariamente para el autor, y en este resultado aparece la ideología del autor. Por un lado, el personaje con la determinación de lograr un fin que es probable, y que por ser probable despierta su voluntad de luchar por este fin, y por el otro lado, el medio, la realidad que le va a imponer límites a esta voluntad consciente. Los límites de la voluntad son los límites de la realidad, aquello que la realidad no permite que se transforme por el simple ejercicio de la voluntad. Con voluntad solamente no podemos cambiar todo, hace falta que se den determinadas condiciones para que se modifique la realidad. Yo ahora puedo querer construir un mundo diferente,
pero no lo voy a poder hacer por el simple ejercicio de la voluntad si esto no es una necesidad social. Y es una necesidad social cuando adquiere un determinado grado de desarrollo. La opinión de García Lorca sobre la sociedad española aparece en la medida en que los amantes de bodas de sangre son castigados por esa sociedad, no alcanza con que ellos quieran irse, la sociedad los va a perseguir. Ella va a ser atacada socialmente. En esta diferencia entre lo que el personaje se propone y lo que consigue, está la ideología. García Lorca quería decir que esa sociedad es tan represiva, tan autoritaria, que necesariamente quien quiera ejercer ese acto de libertad, quien quiera ser fiel a la sangre, va a ser castigado. Esta sociedad del mundo lorquiano no permite la vida, en la sociedad de la muerte. El texto es una forma de la acción. El diálogo es una forma de la acción, luego hay además una cuestión estilística, pero lo que realmente es transformador del texto es aquello que tiene una finalidad. Entonces puedo decir el texto es una forma de la acción. Por lo tanto, texto teatral es el que expresa e incluye acciones, no aquel texto que trate de ideas, o sentimientos generales, filosóficos, etc. La filosofía de un texto dramático está en lo que hablamos anteriormente, la lucha entre lo probable y lo necesario, no en las ideas que se manifiestan verbalmente a través de los personajes. Hay autores que creen decir ideas muy importantes si las ponen en los diálogos. En realidad, la importancia de un texto va a depender de que éste movilice acciones y que a través de ellas y de la relación de lo probable y lo necesario aparezca la concepción del mundo del autor. No a través de un simple ejercicio intelectual de expresar ideas a través de los personajes. Actriz C. Entonces habría que definir lo que sería el signo de lo dramático, así como existe el signo del discurso, es decir, el plano del significante del drama más la acción, significar el significante. Lo que yo estoy diciendo como directora sobre qué se basa en el texto más las acciones. RC, la acción es la que da sentido al texto, porque la acción contestúa al texto, lo que significa en el teatro en la relación entre el texto y la acción, la relación entre la palabra y lo que se hace, y no la palabra o lo que se hace en forma separada. No hay un significado auditivo y uno verbal, hay un único significado que depende de la relación entre estos códigos. Esto sería el signo dramático. En toda acción debe haber una expectativa de cambio. Para los espectadores la acción es dramática, cuando participan de una expectativa. Hablando en términos generales, si yo no sé lo que el personaje quiere, me resulta muy difícil meterme en lo que está pasando, solo cuando yo sé lo que quiere y por lo tanto tengo una expectativa de lo que debería ocurrir, es cuando me intereso por lo que ocurre. Cuando yo quiero plantear determinados códigos en una obra, tengo que darle antes al espectador el modo de decodificarlos. Este es un tema bastante complejo, porque lo convencional no es creativo, y cuando genero un nuevo código, que es cuando soy creador, el espectador no puede decodificarlo. El único modo de que lo haga es que yo le dé las claves, las leyes que van a regir este mundo creado. Para que el espectador tenga expectativa, tiene que entender los códigos aunque sean nuevos. Muchas veces para el director y los actores el producto final es clarísimo, pero resulta que el espectador no lo entiende por qué ocurrió esto. Hay códigos, convenciones, leyes, que han sido conversados por los creadores, comprendidos intelectualmente, pero cuya clave no está puesta en el espectáculo para que el espectador haga uso de ella. El espectador debe tener acceso a las llaves que le permitan la decodificación y esto debe estar en el espectáculo, no en el programa. Cuando hablamos de objeto artístico, decíamos que en la obra de arte aparecían distintas actividades permanentemente vinculadas, actividades cognoscitivas, de transformación, el arte como lenguaje, y de la valoración. Obviamente estos elementos, que siempre están dados en la obra, no siempre tienen el mismo peso. Algunos creadores potencian uno de estos aspectos. Por ejemplo, el conocimiento, y de ahí surge una poética particular, podríamos agregar un teatro didáctico. Otros se proponen renovar el lenguaje, hacerlo evolucionar, producir nuevas convenciones. El naturalismo, por ejemplo, inventó un concepto que es, todo debe ser un trozo de la realidad que sube al escenario. Lo que ocurre en el escenario transcurre en un lugar cerrado por 4 paredes, falta una y el espectador espía por esa pared faltante. Esto es una concepción. Para esto debe organizarse la puesta en escena, para que el espectador sienta que lo que está ocurriendo no tiene vinculación con él.
Antoine pone por primera vez un actor de espaldas al público porque se supone que allí hay una pared. Esto es una forma de darle un código o una llave al espectador. Después, otros creadores rompen la cuarta pared, hablan de la teatralidad y generan nuevos códigos, luces a la vista, que se vean los cambios de decorados, que el actor hable al público, etc. Si el espectador no puede llegar a pensar en el código que estructura la obra, si no lo puede sacar del mismo espectáculo, no lo va a entender. No olvides darle un me gusta y entender intelectualmente, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada. Cuando este código de la cuarta pared empezó a utilizarse, los críticos demasiados conservadores se exaltaron porque lo consideraban un exabrupto. ¿Cómo van a actuar de espaldas? Ahora ya no es así, después de 100 años. Lo mismo pasa cuando se rompen los códigos de unidad de tiempo o los de unidad de acción. Una obra que salte del pasado al presente y del presente al futuro, de la fantasía a la realidad y de la realidad al recuerdo, etc. El espectador debe tener la llave para decodificar cuando es presente, pasado, futuro, fantasía, etc. Si no, no va a poder seguir la obra. Actor E, yo creo que a través de lo que vos decís, pensaba que la preocupación sería no tanto de cómo dar la llave para el código, sino de por qué se rompe para dar un código. Por ejemplo, un director cuenta la historia de Caperucita en la forma tradicional del cuento, y otro la cuenta utilizando rupturas de tiempo, lugar, etc., y esto lo hace sin fundamento. Todas las rupturas tienen que tener una coherencia con lo que se está haciendo, si no se rompe por romper, y tiene que poner llaves para esos códigos. RC. Cuando se rompe se lo hace por algo, y este algo tiene que ver con la idea central, con el supratema. Actor T. Y esa forma tiene que ir acompañada por un marco ideológico claro, que no se ha tomado como una receta abstracta desprendida del creador. RC. Exactamente. Un creador serio no se propone romper nada, y cuando lo hace por necesidad, porque lo que quiere decir no lo puede decir de otra manera. Cuando las formas existentes te permiten decir lo que querés decir, nunca las vas a cambiar. Si las cambias es porque lo que querés decir, no lo podés decir. Esto pasa siempre. Si el artista es auténtico, lo que querés decir es tuyo y no repetirlo de otro, y si sos profundo, vas a tener que inventar esa forma. El auténtico creador va generando también sus propias técnicas. Cambiar el cine no quiere decir filmar sin cámara. Lo que se cambia es el peso que tienen determinados elementos en distintas situaciones, lo que se va a potenciar, qué punto de vista se adopta, etc. Alejandro Dumas decía que se planteaba 3 preguntas cuando trabajaba una obra. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría otra gente? ¿Y qué debería hacerse? Acá aparece el punto de vista del dramaturgo, la concepción del personaje y el significado social de la acción, y la visión ética. Estos 3 puntos de vista aparecen siempre en la obra. Hablemos de la unidad de acción. ¿Cómo estaría dada esta unidad? Hay quien dice que la unidad está dada porque todo conduce a un único fin. Aristóteles decía que una obra de teatro es la historia de una acción, todo lo que ocurre tiene una única finalidad y lo que pasa antes es causa de lo que sucede después, pero hay quien dice que no, que la unidad está dada por la tensión creciente, por un interés cada vez mayor. Brecht plantea que no tiene que haber esta unidad de acción y lo que la obra debe mostrar son distintos aspectos de una realidad, que permitan sacar una conclusión desde distintos ángulos, pero se refiere a una única realidad. Entonces, en esta concepción la unidad de acción sería una unidad de objeto, no una unidad donde una acción surge de la otra y que todo esté dirigido a un mismo fin por el personaje, sino que habría una unidad de acción manejada por el dramaturgo. Habría una unidad de objeto dramático, el que decidiría los distintos enfoques de esta realidad sería el dramaturgo. De todas maneras, en cualquier concepción que nosotros nos planteemos, hay algún tipo de unidad, hay una relación del material, hay un enfoque que tiende a manejar una idea central, aun cuando ésta sea. Yo quiero que esto lo maneje el espectador. El dramaturgo está planteando el relato dramático de tal manera unitaria que tienda a que el espectador saque sus propias conclusiones. Este criterio de la unidad de acción es fundamental en el teatro, no entendido del modo tradicional aristotélico, pero siempre hay una unidad de acción. Este tema de la unidad de acción nos lleva al concepto de protagonismo. ¿Cuál es el personaje que lleva adelante esta unidad de acción? Esta unidad de acción a través de un protagonista existe siempre.
En todas las obras de Brecht hay un protagonista, hay un personaje central, Madre Coraje, Arturo Ui, etc. A través de las polifacéticas visiones que va planteando el autor, donde demuestra que no es bueno ni malo y que en cada situación es distinto, vamos a sacar las conclusiones. La diferencia del protagonismo aristotélico y el brechtiano es que el aristotélico conduce la acción mediante su sola voluntad, en cambio Brecht plantea cómo este personaje en realidad es objeto de determinadas situaciones que le hacen plantear determinados objetivos. Este personaje no es sujeto absoluto de la acción, sino que es objeto de la sociedad. En uno el personaje es inmutable, en el otro es dinámico. Podríamos terminar este tema de la estructura de una obra haciendo una breve referencia a los tres momentos clásicos de la composición dramática, que son exposición, progresión y clímax. La exposición sería el momento donde se le darían las claves al espectador de lo que va a ver, quiénes son estos personajes, dónde se encuentran, qué es lo que va a motivar esta historia, que se va a contar, cuáles son las situaciones presentes y las pasadas de estos personajes. Uno de los problemas es que esta información debe estar dramatizada y casi siempre es la situación más compleja de resolver en la obra, porque es la más narrativa y la menos dramática. Para solucionar este problema deberíamos buscar desde la dirección el modo de dramatizar la exposición, de encontrar la mayor conflictividad posible. En general se tiende a pensar que es una especie de prólogo, pero el problema es que prolongamos y cuando llegamos al nudo dramático el espectador ya está dormido. Brecht decía que cuando había algún problema en una escena, había que buscar el problema en la escena anterior. Para encontrar la solución de este tema, la exposición, pensemos que el comienzo nunca es comienzo, sino un momento del desarrollo, que tiene causas anteriores y que es un momento del desenvolvimiento de un conflicto, y que este comienzo en realidad es también final de una situación anterior y tal vez pueda ser el clímax de una situación menor. Esto quiere decir, volver conflictiva la exposición. Toda acción tiene elementos expositivos y conflictivos. Se trataría de ver en todas las acciones cuáles son los elementos expositivos y cuáles los conflictivos y reforzar estos últimos. La progresión es el crecimiento del conflicto hasta llegar al clímax, que es el momento de máxima conflictividad. También ayuda a resolver esto, pensar que la exposición es, en realidad, la causa más directa del clímax. La causa del clímax está en la exposición, ahí está el conflicto. Lo que va a pasar en el momento de mayor tensión, las causas de la máxima tensión ya están en la exposición. Hay dos modos de centrar la atención. En la estructura clásica, la atención del espectador está guiada hacia qué va a ocurrir. En la estructura brechtiana la atención no está destinada a qué va a ocurrir, sino a cómo va a ocurrir lo que ocurre, y la expectativa no está puesta en el qué, sino en el cómo. Ya se sabe de entrada lo que va a pasar, pero lo que no sabemos es cómo ocurrió. Esto implica una visión más social. No importa tanto lo que ocurre, sino cómo ocurrió, cuáles fueron las redes causales para que esto ocurra. Hemos hablado hasta ahora de todos aquellos elementos que a mi juicio van estructurando una puesta en escena y que van desde lo conceptual a lo formal. De ahí va a ir surgiendo el estilo, eso que diferencia a cada creador. Este va a ir apareciendo como un resultado de la lucha que el creador entabla para meter sus ideas, sus imágenes, sus obsesiones en el espectáculo. Hay algunos elementos exteriores de la forma a los cuales nos vamos a referir de una manera general, porque en esto no hay recetas, pero vamos a referenciar algunos temas. Uno de ellos que siempre aparece como falla es el ritmo. ¿Qué es el ritmo? En música hablamos de ritmo cuando hablamos de una sucesión de sonidos, silencios y acentos organizados. Sonidos y silencios no llegan a ser un ritmo. Hay un ritmo de la vida, que está dado en el ser humano por el ritmo cardíaco, la respiración, etc. ¿El espacio tiene ritmo? ¿La arquitectura tiene ritmo? Cuando hablamos de ritmo en el teatro, ¿a qué nos referimos? ¿Hay un solo ritmo? ¿Hay varios ritmos? Este ritmo que hablamos, en general, es una serie de ritmos. Cuando decimos que falla el ritmo, creo que lo que en realidad decimos es que hay un solo ritmo que es monótono, monorrítmico. ¿Qué sería lo que permite una variación del ritmo en el teatro? Ya conocemos la obra, la leímos, la hemos puesto en escena. Cuando estamos ensayando, todas las unidades son importantes, pero cuando empezamos a armar la obra, todas las partes no son igualmente importantes. Acá aparece una primera búsqueda del ritmo. ¿Cuál es la característica que define a cada escena? ¿Cuál sería la escena más importante? ¿Cuál menos?
En una frase no todas las palabras tienen el mismo valor. Hay palabras más importantes y palabras menos importantes. Las menos importantes están ayudando a la comprensión general y otras, las más importantes, concentran la mayor conceptualidad de lo que quiero decir. La primera búsqueda del ritmo sería valorizar y definir las diferencias de cada escena. Vamos a ir tratando de que cada escena vaya adquiriendo su propia personalidad en relación a las otras. Una obra es un todo compuesto de partes definidas. Por lo tanto, la tarea del director es ir definiendo la particularidad de cada escena dentro del todo. Vamos a ir dando ritmo por el uso del espacio. Todo lo que está sobre el escenario debe ser utilizado, no debe haber nada decorativo. Por lo tanto, una de las tareas del director es conseguir que todo el espacio escénico se use. Una de las cosas que por lo general están desvalorizadas en el escenario son las alturas. Se trabaja chato, al ras del piso del escenario. ¿Cómo voy a utilizar este espacio? Utilizarlo todo implica jerarquizarlo. Otro modo por el cual puedo obtener ritmo es por el uso del sonido, entendiendo como sonido también la voz del actor, tratar de que las voces de los actores también vayan constituyendo un ritmo. Los sonidos escénicos son múltiples, hay una composición musical en la puesta en escena que está dada por las voces de los actores, por los objetos que hacen sonido, por los sonidos que uno quiera investigar y colocar y por la música propiamente dicha, si es que la hay. Es un error entonces entender que la única música es la música instrumental. La investigación sonora de una escena es un tema que no se valoriza demasiado, pero a veces es mucho más inquietante un sonido en escena, que todo lo que se diga. También se va componiendo un ritmo con el color, un ritmo visual, la luz genera un ritmo. Si vamos cuidando todos estos aspectos va a ir apareciendo un ritmo permanentemente cambiante, que a mi juicio, es a lo que en realidad se aspira de un espectáculo. Estos elementos nunca están separados, se separan como modo de comprenderlos, pero estos elementos están tejidos y si uno de ellos varía, varía todo el conjunto de la obra. Uno de los elementos que en general falla mucho en los actores y en las puestas noveles es que se quiere valorizar todo, todo es importante, y el único modo de que algo sea importante, es que algo no lo sea. Darle importancia a algo no es darle importancia a todo, sino sacarle importancia a otro algo. No existe lo importante sino en función de lo que no es importante. No existe la luz sin la oscuridad. Jerarquizar el espacio o un texto implica en principio darle importancia a algunas cosas y sacarle importancia a otras. Para esto debemos ir haciendo una gama desde cosas poco importantes hasta lo extremadamente muy importante. Esto lo digo con relación a las escenas, al texto, a la acción. Hay actores que quieren valorizar todas las acciones, todos los textos y directores que quieren valorizar todo. Esto no debe ser así. Con respecto a la palabra, uno de los problemas es que casi siempre se intenta valorizar solo mediante los recursos vocales, volumen, tono y creo que en el tema de la valorización la vinculación entre la acción y el texto es un elemento de jerarquización. La vinculación entre el espacio y el texto es un elemento de jerarquización. No solo valorizo porque digo más fuerte, más rápido, más lento, valorizo porque lo vinculo a una acción y ahí aparece un ritmo, una ruptura del ritmo. Toda ruptura de ritmo genera importancia, toda variación por contraste genera importancia. Si yo hablo muy rápido será importante lo que diga rápido y esto puede cobrar importancia porque es una ruptura del ritmo que venía sucediendo. La jerarquización de cualquier elemento tiene que ver con la ruptura del ritmo con el que vengo y tiene que ver con la vinculación con otros elementos. Yo puedo jerarquizar con la luz, si tenemos todo en penumbra y sobre X cae un spot con mucha potencia, seguramente el espectador va a prestar atención automáticamente. El espacio tiene valor y no me quiero remitir a la valorización clásica. Francamente ya no creo en esa fórmula aunque seguramente hay algo de cierto en esa formulación en la medida que tenemos una cultura que lee de izquierda a derecha y tal o cual zona es de descanso, etc. Seguramente es más importante, sin que lo sepamos, la derecha que la izquierda. Pero creo que es una jerarquización que corresponde a un periodo de escenarios pelados y decorados pintados. Hoy en el espacio se jerarquizan objetos, con desniveles. Cuando rompemos el nivel plano del escenario estamos generando espacios jerárquicos y no porque estén más altos. Estos espacios jerárquicos generan ritmos. Lo mismo pasa cuando tenemos actores en el escenario. Ejemplo,
Si yo tengo en el escenario un actor parado ante los demás actos que componen la escena y están sentados, este actor parado se va a destacar, pero este sería un ritmo monótono visualmente. Veo esta escena y es monótona, todos sentados mirando hacia adelante. En cuanto paro a alguno empiezo a generar cosas. Empiezo a parar de manera que se generen pequeños grupos activos, porque en la pasividad puede haber una actividad, una amenaza. Visualmente no todo lo que está quieto es pasivo. A esta multitud que tengo en escena, para desarmar la monotonía, le vamos generando ritmos diferentes, conformando grupos con sentidos dinámicos diferentes, pero conservando la unidad. Cuando se tiene mucha gente en el escenario se debe tener cuidado que esto no disperse la visión, la atención del espectador, y esto es más difícil cuando uno trata de que esta escena de masas no sea solamente un dibujo y que tenga vida real. Una de las claves es definir los centros de atención de tal manera que si la atención del espectador se va hacia otro lado, esa atención tenga que volver. El contraste genera un ritmo. La composición dinámica genera ritmos cambiantes. El uso del espacio genera ritmos cambiantes. Ritmo no es lo mismo que tiempo. Podemos tener una escena larga y tener ritmo, y a la inversa una escena corta y no tenerlo. La tarea de valorizar en general es del director, teniendo en cuenta la valorización que de por sí tiene el actor frente al personaje y a las situaciones. Un ritmo tiene que tener descansos. Si todo es importante rápidamente el espectador se agota, por eso los ritmos deben tener descansos, silencios. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta. Si se viene de una escena de muchísima tensión, de lo saludable sería que se ponga una escena donde el espectador se relaje. Esto no es preceptiva porque a veces no es así, pero en una estructura rítmica. En general, a un momento de gran tensión sucede un momento de calma y así sucesivamente. Fijémonos en la importancia de las palabras en una frase. Pensamos como hablamos, como escuchamos. No escuchamos todas las palabras igual. Vamos aceptando una estructura jerárquica. ¿Qué se hace en la lectura global? Se toman los elementos fundamentales dando por entendido que hay una serie de elementos que son de unión, de vinculación, de aclaración que no hacen falta entenderlos. ¿Cuántas palabras nos quedan de una frase de 10? A lo sumo 3. Podremos decir lo mismo utilizando otras palabras, pero esas 2 o 3 no se cambian. Porque son las palabras que llevan la idea, las otras son vehículos que ayudan que estas ideas transiten con más claridad. Lo mismo pasa en una obra. Es una gramática, la del escenario. Cuando esto está claro en la propuesta del director, el espectador siente que en la situación y entiende lo más importante, lo demás pasa, pero en esos momentos importantes está con todos los sentidos, no puede perder nada, porque en cuanto perdió algo, siente que perdió todo. Si se le está pidiendo esto al espectador, hay que darle la posibilidad de que descanse, y si esto no ocurre está fallando el ritmo. Por eso ritmo no es sinónimo de tiempo. El ritmo tiene que ver con cómo voy manejando la atención del espectador. Otro tema es el del foco de atención. En el cine el director decide lo que el espectador va a ver a través del enfoque de la cámara. Supongamos un plano general de una escena de 20 personas comiendo. En un momento el director decide que lo más importante es la mirada de A, que está en la cabecera, y de B, que está en la cabecera enfrentada. La cámara toma estas miradas en primer plano y yo, espectador, lo tengo que ver, quiera o no. Esto en el teatro no pasa. Tenemos un espacio a la italiana, circular, etc. El espectador tiene la libertad de mirar lo que quiere. Aquí aparece la mano del director que debe ir implementando los recursos para que el espectador no mire lo que quiera, sino que su atención vaya siendo guiada por los recursos escénicos. De cualquier manera, yo no tengo una fórmula para el manejo de estos centros y considero que me manejo con la intuición. En la práctica ocurre que cosas que pienso que van a dispersar la atención, no la dispersan, y otras que creo que no van a dispersan la atención. Pero si el director está atento, en gran parte lo puede percibir. Cuando hay más de 5 actores en escena se complejiza, porque cada actor tiene su propia libertad, organiza su trabajo y para él hay cosas que son importantes y para la lectura general del espectáculo no lo son. Esto el director debe manejarlo con mucha precisión, porque excelentes trabajos actorales se pueden ir hacia cualquier lado. El problema del ritmo comienza cuando uno ya tiene una visión general del espectáculo, y esto es en la última etapa. Básicamente en el escenario tenemos signos de 2 tipos, sonoros y visuales.
sonoros, la voz del actor, los ruidos que haya en escena, la música, y los visuales tienen que ver con el uso del vestuario, con el color, con la escenografía y la iluminación. Todos estos elementos se unen para que se definan los focos de atención. Actriz B. Se habla del clima de la obra, del clima de una situación, etc. Yo no lo he visto nunca, que es decir, su concepto en ningún libro. ¿Se puede definir el clima? RC. En realidad es bastante difícil definir el clima. El clima es una especie de tono en el que se instala todo en una escena para conducir a una finalidad. Yo considero que el clima es el resultado de todo lo que someramente hemos venido diciendo en estas charlas. Me enfrento con este texto, quiero plantear X situación. Esto que quiero plantear necesita una forma. Esta forma va apareciendo y aparecen todos estos elementos, el sonido, la luz, todo tiende a contribuir un clima. A veces se utiliza la palabra clima para definir un tipo de clima. Se dice que es una obra de clima cuando la obra es lenta. No. Climas son todos, hay climas de histeria. Se dice que las obras de Chejov necesitan un clima determinado. Yo no estoy tan seguro de que ese clima, que es en definitiva el clima tradicional de las puestas clásicas de Chejov, sea el único clima posible, pero es obvio que en el interior de las obras de Chejov se define un determinado tipo de aproximación, que es ese cierto tono melancólico y decepcionado. Los personajes son impotentes, se manejan en situaciones donde no pasa nada, donde en realidad pasa de todo, pero hay tan poca vida, que todo pasa por abajo y nada sale a la superficie. Esto define un tipo de clima. El clima es un resultado de lo que pasa en escena y esto no se puede plantear a priori, hay que ir descubriéndolo en el proceso de ensayos. El clima es el resultado de las claves que se van encontrando. ¿Qué sería lo que caracteriza a Art? No es el clima. En su mundo la realidad se mezcla con la ficción. Los personajes están siempre al límite, no transigen, hacen cosas que ninguna persona haría en la realidad, accionan las fantasías, transgreden, esto genera un clima. Al plasmar en una realidad concreta que es el escenario, algo que está insinuado en una abstracción que es el texto, hay que hacer un traslado del lenguaje, por eso en el texto no aparece el mismo clima que en el escenario, porque los elementos significantes son diferentes. Se trata de transmitir esto que me pasa cuando leo este texto. Yo prefiero trabajar con los conflictos y que estos generen. Creo que el clima es un resultado. Pero aquel que trabaje con Strasberg previendo una emoción y buscándola, de alguna manera está trabajando con el clima. Se sabe cuál es la emoción que se busca, pero no es así cuando trabajamos con la acción, donde aparece una emoción que no se sabe cuál es. Habíamos dicho que lo esencial del teatro era un actor que con una situación dramática se comunicaba con un espectador. Estos tres elementos no podían faltar. Pero no hemos hablado del público. ¿El público solo asiste al espectáculo? ¿Genera el espectáculo? ¿Conforma el espectáculo? Cuando hablamos del proceso creativo de la obra decíamos que el tema, la situación, el carácter de los personajes, el autor los toma sobre la base de determinadas pautas sociales, económicas, políticas de su tiempo. Yo diría que los toma atendiendo al público que tiene. Creo que el público hace el teatro, que no lo hacen los artistas. Los artistas hacen teatro para el público, pero es el público el que decide qué espectáculos hace el artista. Nosotros tenemos el teatro que tenemos, porque el teatro tiene el público que tiene. Si tuviéramos otro público tendríamos otro teatro. El creador genera códigos, pero el público los consume, y los códigos existen en la medida que alguien los decodifica. No hay comunicación si el que recibe el código no lo decodifica. Si el público no puede decodificar no hay mensaje y creo que esta relación es dialéctica. Casi siempre el público es el elemento que se da por hecho, uno no piensa en hacer el público viene. Uno piensa en hacer espectáculos para un público que viene, como si fuera el público. Este espectador de clase media, hablando de BS, más o menos culto, ha generado los espectáculos que tratan de los problemas de la clase media, en un lenguaje comprensible para esta clase. La pregunta sería si el público es un elemento que realmente está dado, o si uno lo puede crear. ¿Crear un público es lo mismo que crear un teatro? No puedo crear un público, sin crear un teatro para ese público, que a él le interese, que tome su problemática, que asuma a ese público como personaje,
como sujeto del hecho teatral. Cuando hablamos de la universalidad del arte, en realidad lo que se plantea es que hay determinadas obras que tienen una gama de problemas que hacen a una gran cantidad de público y a un periodo prolongado de tiempo. Shakespeare es un autor que se sigue haciendo porque la problemática que plantea sigue teniendo vigencia. Para acercar de nuevo a ese espectador perdido y convocar un nuevo público, ¿el teatro que tenemos nos sirve? En Argentina son casi inexistentes las obras que tocan el problema de un obrero y cuando lo tratan sigue siendo tratado por el hombre de clase media, que pone en la escena personajes acartonados porque no los conoce. ¿Este es un problema de los creadores? ¿Por qué aparecen los obreros siempre desde una visión pequeño burguesa? En las obras de principios de siglo aparecían los esclavos, pero eran los tontos, los cómicos. Actor M, ¿hay experiencias de este tipo? RC, sí, pero forma parte de un teatro marginal. La pregunta sería si nosotros queremos hacer un teatro diferente, ¿no tendremos que hacérselo a un público diferente? Actor M, ¿para crear ese nuevo público debo yo vaciarme, como artista de clase media? RC, como todo problema en la medida que se absolutiza deja de ser verdad. Yo no creo que hay que vaciarse de códigos para crear otros nuevos. Este acto de crear un teatro diferente, de traer al escenario un protagonista que no existe en nuestra dramaturgia actualmente, no es un acto que se puede realizar con una división tajante de hoy para mañana. Hay que empezar a hacer un intercambio con un público nuevo, y en este intercambio vamos a ir conociendo a ese espectador, percibiendo sus necesidades, comprendiendo sus búsquedas, entendiendo su lenguaje y haciéndolos nuestros en la medida que los comencemos a usar. Ninguno de nosotros puede dejar de ser lo que es. El verdadero arte popular será el que hagan los obreros algún día. Yo no me puedo plantear eso y seguramente estaré muerto. Será un problema para otros. Aunque las condiciones para esa clase cambiarán rápidamente, yo no voy a cambiar rápidamente, va a hacer falta un largo proceso de desarrollo, pero en este proceso cambiar al espectador es el paso principal. Por ahora teorizamos sobre este problema, ¿qué parte de estos códigos pueden servir o no? Recuerden lo que Stanislavski cuenta, cuando después de la revolución comienza a aparecer en el teatro un nuevo público. Él, de entrada, se incomoda bastante, porque el público habla, come. Stanislavski está acostumbrado a un espectador que conoce los códigos del silencio y respeta las convenciones. Stanislavski se pregunta qué teatro tengo que hacer para este nuevo espectador. Él era un aristócrata y esto nunca se lo había preguntado. Este nuevo público lo modifica, porque le está planteando necesidades y esto lo llevó a hacer un teatro diferente. Un repertorio nuevo. Y no es casualidad la aparición de un nuevo método de trabajo a partir de esta nueva realidad. Comienza a plantearse problemas que tienen que ver con ese público. Nosotros tenemos una tradición teatral parecida en lo que podríamos llamar el Cono Sur, Argentina, Uruguay, Chile. Pero el actor chileno tiene una diferencia fundamental, y es que sabe componer personajes populares y en las obras de dramaturgos chilenos, siempre hay personajes populares porque el teatro ha tenido una inserción importante en ese público. Nuestra realidad es la de tener una diferencia muy tajante entre la cultura y el pueblo, de ambas partes. Desde los que hacen la creación artística y desde el pueblo, por razones históricas. El teatro argentino se fue empobreciendo con la pérdida del público popular, por E.J. El público de radioteatro. No vamos a cambiar de hoy para mañana, pero si conseguimos llegar a otro público, ese contacto nos va a reclamar determinados cambios y vamos a generar una estética diferente ante los nuevos reclamos. Una de las características de la comunicación es que el emisor se alterne, que el receptor se convierta en emisor, si no, no hay comunicación. Cuando hay verdadera comunicación, el receptor emite y el emisor recibe. Este mensaje se va a dar en la aprobación de tu espectáculo con la risa, el aplauso, el llanto, etc. o en otros medios que se implementen para que el público participe. El rol del espectador no es pasivo, es activo, modifica el espectáculo, si se ríe hay que parar, si no paras, el espectador no va a escuchar y ya se modificó el espectáculo. Esto pasa en todos los niveles, lo mismo pasará si cambiamos de espectador. Difícilmente se mantenga la creación incólume, vamos a variar como varía el actor cuando tiene un público entusiasta o un público rígido. Tal vez que haya poco público,
sea lo mejor que nos está pasando, porque el teatro tendrá que cambiar y saldremos de este teatro mediocre. En el teatro latinoamericano se han hecho bastantes experiencias, tal vez más que acá, probablemente en razón de las diferencias de estabilidad política. Donde hay más experiencias de teatro con otra organización hacia el público es en Colombia. Ellos no tienen golpes de Estado. Un pacto entre liberales y conservadores que se alternan el poder les ha permitido entablar un contacto directo con el público de las clases populares. Todos los grupos en su mayoría tienen su sala donde trabajan 4 meses y el resto en gira. Los colombianos tienen también una identidad más definida. A nosotros nos vendieron esta imagen del país más europeo de América, y así estamos. Por otro lado, es verdad que somos un país de inmigrantes y que no solamente nuestros gobernantes han mirado a Europa, sino también nuestros padres o abuelos por ser europeos. Donde se ha planteado un teatro popular han aparecido nuevas formas para el espectáculo y en algunos casos nuevas formas de creación. Recordemos las experiencias de Boal con el teatro periódico. La creación colectiva, que en Argentina es minoritaria, es el 95% de la creación teatral en otros países latinoamericanos. Aquí este modo de trabajo no está suficientemente elaborado. Esporádicamente se lo practicó, especialmente desde el año 1972 al 75, pero se dejó de hacer por razones suficientemente conocidas. Nos han quedado miles de temas, es muy difícil pensar qué hacer en 7 clases, con una materia tan vasta y práctica como la dirección, y tan práctica, que terminamos haciendo clases teóricas. Nos quedó el tema de los espacios escénicos. ¿Qué son los espacios público-actor? ¿Qué son los teatros? Nosotros seguimos utilizando casi exclusivamente un espacio creado hace 500 años que es el teatro a la italiana. Hay muy poco hecho en nuestro país acerca de las múltiples investigaciones de otras relaciones actor-espectador. Aquí se hicieron en otras épocas, pero por ordenanzas municipales obsoletas se abortaron. Supongo que en el interior hay menos problemas con los espacios, pero en su mayoría son teatros italianos. Un tema fundamental que es el grupo no lo hemos podido ver. Es útil para el director saber acerca de la dinámica de los grupos, entender que las personas son diferentes en cada grupo. Muchísimas gracias. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.